estamos en una vivienda sencilla, de un tamaño menor de 60 metros cuadrados, es decir, es una vivienda pequeña, cuenta con un solo dormitorio y, como decíamos, al inicio del proyecto no teníamos muy claro qué uso se le iba a dar. Vamos a empezar a mostraros las decisiones que fuimos tomando y empezamos desde aquí, desde un extremo de la vivienda, donde tenemos la terraza. Da un patio interior, como podéis ver, y de aquí iremos avanzando hacia el interior. A ello. Estamos en este pequeño distribuidor, que es lo primero que encontramos cuando venimos desde la terraza, y aquí está el acceso a la primera estancia de la vivienda. Aquí había antes de origen un baño que presentaba problemas, humedades, y que transformamos en un lavadero. Vemos el lavadero, no tiene ninguna pretensión estética, es una zona funcional y lo que se hizo aquí fue arreglar todo el tema de la humedad que había de origen y realizamos las instalaciones necesarias para que funcionara como lavadero y trastero. Atención aquí con el pavimento. De origen teníamos un pavimento formado con piezas cerámicas antiguas y bastante feas. Y aquí la pregunta fue cómo solucionábamos esta zona para que no se nos fuera de presupuesto y coordinara bien con el pavimento hidráulico que hay en el resto de la vivienda. Desde aquí accedemos a la habitación principal. En el dormitorio principal, la intervención consistió básicamente en modificar las instalaciones, por supuesto actualizarlas, y sanear paredes, vigas y dejar la estancia preparada para que funcione óptimamente como dormitorio. Desde el dormitorio principal seguimos por el pasillo, encontramos el baño y la cocina. Voy a explicaros cómo ha ido la distribución de esta zona. Donde ahora tenemos el baño completo, de origen había un aseo, es decir, no había ducha. Y donde ahora tenemos la cocina, que es abierta, en el origen era cerrada y en este espacio había dos, eran la cocina y un comedor. Por lo tanto, teníamos tabiques en medio que dividían todo el espacio. Como veis, en esta vivienda todo es de muy reducido tamaño. Hay que tener en cuenta que los clientes no viven en Barcelona, aunque la vivienda se encuentra en el centro de la ciudad, y ellos viven en el norte de España. Por ello, una de las opciones era que la utilizaran durante sus periodos vacacionales. Al inicio del proyecto, la intención era disponer un suelo de parqué, pero los clientes ya nos habían comentado previamente que si se podía aprovechar el pavimento hidráulico que ellos suponían que había debajo del cintasol que había de origen, entonces eran partidarios de conservarlo porque tenía para ellos un valor sentimental. Por eso, cuando quitamos el cintasol que había de origen, vimos que había el pavimento hidráulico en bastante buen estado y decidimos conservarlo. A menudo estos cambios y estas decisiones que tomamos cuando la obra ya se ha iniciado conllevan luego otros cambios. Aquí en este caso se decidió pulir el pavimento, aprovecharlo, sanearlo y tuvimos problemas. Por ejemplo, las juntas estaban muy deterioradas y cuando aplicamos la borada hubo filtraciones al piso de abajo. Esto era algo que no podíamos prever al inicio, estaba todo tapado y hubo que solucionarlo de urgencia. Otro problema que conllevó esta decisión, tomada ya cuando la obra estaba iniciada, fue cómo completábamos los pavimentos en los que no había mosaico hidráulico, o sí lo había, pero ahí en esas zonas estaba tan deteriorado que no se podía aprovechar. Estamos en la cocina, colores claros porque aquí hay poca luz natural, pensar que estamos en un principal y por lo tanto es un piso bajo. Y aquí, como comentábamos, la dificultad fue con el pavimento. Decidimos a última hora disponer microcemento de un tono bastante intenso, pero que coordina muy bien con los tonos rojizos del pavimento que había en la finca de origen. Otro tema a tener muy en cuenta en esta vivienda es cómo se ha resuelto la iluminación. Todo lo teníamos que hacer de forma óptima, pero economizando. Eso quiere decir que la iluminación la hemos resuelto mayormente con LEDs, lo cual significa que invertimos poco, pero conseguimos efectos que son mínimamente interesantes.
Durante el proyecto también vimos que podía ser buena idea dejar vista la estructura del techo a base de vigas y bovedilla para que así quedara más enfatizado o veamos de una forma más clara esta forma de construir típicamente catalana. Otro tema a tener en cuenta: para que el presupuesto no se disparara, analizamos toda la carpintería exterior, es decir, ventanas y balconeras, para decidir cuáles se cambiaban y cuáles se mantenían. Por ese motivo, pues hay una mezcla de piezas de madera y otras de aluminio. Y desde la cocina accedemos al comedor y a la zona de salón. Entre la cocina y la zona de comedor encontramos la puerta de acceso a la vivienda, es la misma que había de origen, pero eso sí, la saneamos un poco y también la pintamos. Actualmente la puerta abre en este sentido, no es lo óptimo. Lo ideal sería abrir la puerta en este sentido y que intuitivamente ya nos dirijamos hacia la zona de día, la del salón. Pero como de origen ya abría en este sentido, se decidió dejarla así. En esta zona, para hacer la transición entre el comedor y la cocina, hicimos esta barra que también nos permitía dejar la cocina abierta pero sin que estuviera completamente expuesta. Aquí lo ideal sería tener un taburete y que hiciera las veces de barra para comidas ocasionales, meriendas, desayunos, etc. De nuevo aquí un sencillísimo detalle: la iluminación debajo de la barra, igual que se iluminó también de forma indirecta todo el pasillo. Son soluciones económicas, muy resultonas y muy efectivas. Muy a menudo en los pisos antiguos, como era el caso de este, el derribo de tabiques, es decir, el cambio de distribución del espacio interior, es clave para notar una mejora muy notable y que el piso se adapte muchísimo mejor a la vida actual. De origen, aquí esto estaba compartimentado, había un tabique debajo justo de esta viga y había otro justo aquí. Habiendo derribado estos tabiques, hemos conseguido mucha más luminosidad y también sensación de amplitud. Estamos ahora en el salón, no hay que destacar el mobiliario que ya estaba de origen, y lo que sí queremos explicar aquí es cuáles han sido las decisiones que tomamos para acabar de conformar este espacio. El salón de origen ya era salón, tenía esta misma forma, lo único que hicimos fue, como hemos dicho, derribar estos tabiques que lo dividían del resto de la vivienda. Ahora queda todo el espacio mucho más comunicado y lo que se hizo aquí, la intervención, consistió básicamente en modificar la instalación eléctrica para adaptarla a la nueva distribución. Sí que se graparon grietas, había fisuras y grietas relativamente importantes en la pared de fachada y lo que se hizo fue graparlas, solucionar estos temas para que quedara habitable y funcional durante mucho tiempo. Otro tema importante a comentar aquí y que afecta a toda la vivienda es, como decíamos, aquí se han derribado tabiques. Cuando eso ocurre y decidimos conservar el pavimento hidráulico, pues normalmente nos pasa que las franjas donde había los tabiques nos quedan sin piezas. Ver aquí cómo lo resolvimos con el aporte de piezas nuevas o bien también rescatando piezas de debajo de los muebles de cocina, por ejemplo, y disponiéndolos en las zonas donde se ve más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Hemos hablado de cómo hemos distribuido, resuelto el pavimento, los techos, la iluminación y también la distribución del mobiliario. Como siempre, recordad que nos podéis poner un like, esto nos ayuda, suscribiros a nuestro canal y también a nuestra newsletter. Muchas gracias si habéis seguido el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente.